Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores de la selección argentina que podrían estar debutando en el combinado nacional de cara a este 2025. Son 3 jugadores, de los cuales 2 de ellos ya han sido convocados por Lionel Scaloni para formar parte del seleccionado mayor, pero que todavía no han sumado minutos. En el caso del tercero todavía no ha sido citado, pero teniendo en cuenta la actualidad de lesiones de otro jugador que venía siendo justamente citado en su posición, se le abre una chance más que importante para aparecer por primera vez con la albiceleste. Está claro que si bien el DT tiene una base de jugadores que venían jugando durante la segunda mitad del año pasado, ya ha confirmado, luego de la última conferencia de prensa que dio en noviembre del 2024, que solamente serán convocados a partir del próximo parate de selecciones, que es ahora, en marzo, que van a ser citados solo aquellos que estén teniendo regularidad y competitividad en sus respectivos equipos. Esto hace seguramente que haya un recambio quizás no súper importante, porque la mayoría de los jugadores de Argentina están sumando minutos en sus equipos, pero sí puede haber algunas sorpresas. Y estos 3 jugadores que voy a estar mencionando ahora son 3 futbolistas que en sus equipos están teniendo continuidad y un buen nivel, y podría llevarlos a la selección argentina en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta este recambio que planea el cuerpo técnico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un jugador que hoy por hoy está en el fútbol portugués. Estamos hablando de Alan Varela, que ya en su momento había hablado de la selección argentina, más precisamente en agosto del 2024, cuando dijo que jugar con la selección era su objetivo principal, que tenía que seguir trabajando, dar lo mejor de sí y que tarde o temprano seguramente Scaloni lo iba a convocar, que no tuvo nunca una charla con el entrenador, pero que también sabe perfectamente que lo estaban siguiendo muy de cerca. Y así es, ya que hoy Alan Varela aparece como una de las alternativas más potables para ser citado para reforzar la mitad de la cancha. Desde que llegó al Porto de Portugal se transformó en uno de los mejores volantes de la liga portuguesa, y lo siguen de cerca no solamente desde la selección argentina, sino también desde grandes clubes de Europa. Por lo pronto, en el mercado de pases, no este último, sino en el de mediados del año pasado, el Arsenal de Inglaterra estuvo cerca de incorporarlo y de hacer una oferta concreta. Sin embargo, terminaron decidiéndose por otros nombres. Con la camiseta del conjunto luso acumula 74 partidos, 2 goles, 6 asistencias, y fue campeón de la Copa y de la Supercopa. Es cierto que quizás esta última semana no ha sido la mejor para Varela, porque el Porto terminó quedando eliminado en los playoffs de la UEFA Europa League frente a la Roma, pero aún así su nivel individual ha sido más que positivo. Más allá de que hoy el mediocampo de la selección parece ser un lugar de difícil acceso debido a quienes hoy por hoy están siendo convocados por Scaloni, ser titular es prácticamente imposible, porque el tridente en la mitad de la cancha, conformado por Enzo Fernández, titular en el Chelsea, Alexis McAllister, titular en el Liverpool, y Rodrigo de Paul, titular en el Atlético Madrid, es muy pero muy bueno y prácticamente imposible acceder a ese 11. Sin embargo, en lo que respecta a las alternativas, es muy probable que Varela sea citado. Su rendimiento ha sido destacado tanto en certámenes domésticos como en competiciones europeas, y esto hace pensar que el chico surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, conjunto argentino, es una de las primeras alternativas para Lionel Scaloni. Cabe aclarar que fue citado para Javier Mascherano para los amistosos previos al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, disputó todos los partidos de preparación ante México y Paraguay en 2 oportunidades cada uno, pero finalmente en ese entonces el Porto no lo terminó cediendo para disputar la cita olímpica, por lo que no pudo demostrar con la selección argentina sub-23 en ese entonces. Además, hay que tener en cuenta que las alternativas en ese sector, estamos hablando de 2 nombres puntualmente: X Fernández, que también fue su compañero en Boca, que hoy está en el Al-Qadsia de Arabia Saudita, ha dejado de ser citado tanto para la fecha FIFA de octubre y noviembre del año pasado, y no creo que vuelva a ser convocado en el corto plazo por lo menos. Y el otro es Enzo Barrenechea, jugador que está en el Valencia de España, que está teniendo un buen nivel, pero que está en un equipo que competitivamente no da absolutamente ninguna garantía, porque el Valencia hoy por hoy está peleando el descenso. Así que en el caso de Alan Varela, tiene muchísimas posibilidades no solamente de ser citado para esta fecha FIFA de marzo, sino que de empezar a sumar minutos con la selección argentina. Es cierto que como los próximos 2 partidos de la albiceleste son Uruguay y Brasil, posiblemente los 2 partidos más difíciles que tendrá Argentina durante este 2025, es muy difícil que Scaloni pruebe nombres nuevos. Yo creo que mantendrá la base titular, puede ser con algún cambio, con algún retoque, pero la realidad es que creo que van a estar jugando, sí, la mayoría de los jugadores que vienen rindiendo con la camiseta argentina.
pero para lo que van a ser los últimos 4 duelos de eliminatorias y los amistosos entre octubre y noviembre de este año, ahí creo yo que sí aparecerán nuevos futbolistas y Alan Varela tiene todos los números puestos como para debutar con la selección argentina en este 2025. Y vamos ahora a hablar de un jugador que viene siendo citado ya desde hace tiempo y que debería ser el futbolista que más lugar debería tener por quienes son los titulares en la selección mayor. Julio Soler, lateral izquierdo, sabe perfectamente que Scaloni lo sigue muy pero muy de cerca, teniendo en cuenta que había sido citado de urgencia para la fecha FIFA de octubre del año pasado. En ese entonces no jugó ningún minuto, pero fue al banco de suplentes en los 2 partidos, tanto contra Venezuela como versus Bolivia. Y hay que destacar que un futbolista joven que nunca había sido citado a la selección vaya al banco de relevos en 2 partidos oficiales, porque generalmente los nuevos futbolistas que son convocados forman parte de la delegación argentina y de los entrenamientos, pero ni siquiera van al banco. En el caso de Soler sí estuvo entre los suplentes. El lateral izquierdo hizo infantiles en Argentino Juniors y tuvo su profesional debut en Lanús, ya fue citado en un par de oportunidades y los titulares en el sector en el cual él se desempeña en el campo de juego, los dos tienen más de 30 años. Estamos hablando de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, que no sabemos si seguirán siendo convocados porque los presentes de ambos no son los mejores. Uno en el Olympique de Lyon de Francia y el otro en el River Plate de Argentina no están teniendo sus mejores rendimientos, más allá de que están en este momento teniendo minutos. Pese a que no jugó todavía Soler por la selección argentina, el cuerpo técnico dejó en claro que lo seguirá de cerca desde hace tiempo y lo que sucedió con él en este último mes de enero fue verdaderamente muy positivo. Se concretó su venta al Bournemouth de Inglaterra por una cifra cercana a los 15 millones de dólares, debutó con el elenco británico en la goleada ante el West Bromwich por la FA Cup y regresó a la Argentina para posteriormente viajar a Venezuela y de esa manera participar del Sudamericano Sub-20 de la mano de Diego Placente. Fue una de las figuras del combinado nacional en el certamen continental y colaboró para la clasificación al Mundial de la categoría que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Teniendo en cuenta que en ese sector la alternativa en su momento, es decir, el hombre detrás de Tagliafico Acuña que pensaba Scaloni, era Valentín Barco, y la realidad es que su presente futbolístico es muy pero muy malo. Hoy Julio Soler ha empezado a tener una consideración más que destacada. Hoy se puede decir verdaderamente que es el tercer lateral izquierdo de la selección argentina. Y si a eso le sumamos también que, por ejemplo, Lisandro Martínez, que es un futbolista que si bien juega de defensor central, puede moverse como marcador de punta zurdo, se rompió lamentablemente los ligamentos, eso le abre todavía más la chance a Soler como para poder seguir siendo convocado e inclusive sumar minutos en alguno de los siguientes partidos. Repito lo mismo que dije en el caso de Alan Varela. Si bien es cierto que Tagliafico y Acuña no están teniendo el mejor de los niveles actualmente y deben mejorar si es que quieren ir al Mundial 2026, como los próximos 2 partidos son Uruguay en condición de visitante el próximo viernes 21 de marzo y Brasil en condición de local el martes 25 del tercer mes de este año, y yo veo bastante complicado que si es que llega a dar alguna sorpresa a Scaloni, la misma sea poner a Soler en el lateral izquierdo. Lo veo más por otro lado. Obviamente que si los dos están de baja, es decir, si Tagliafico y Acuña no están disponibles para jugar y tampoco está Lisandro Martínez, que era el polifuncional, y puede ser que juegue Soler, pero por lo pronto me parece que hoy por hoy se estará guiando un poco más por la experiencia, teniendo en cuenta que más allá de los flojos niveles, Tagliafico y Acuña pueden darle una garantía un poco mejor en esta clase de partidos, pero en el resto del año no hay ningún tipo de dudas de que el debut de Soler en la selección argentina se vendrá en algún momento del transcurso de este 2025. Y el último jugador que quiero mencionar es un futbolista que creo yo no hablé nunca en este canal de él, porque en definitiva no había aparecido en los planes de Scaloni hasta lo que sucedió durante estas últimas semanas. Estamos hablando de Santiago Castro, delantero de 20 años que está siendo titular en el Bolonia de Italia, y se dieron algunas circunstancias como para que pueda competir para formar parte de la selección argentina. Es cierto que en la titularidad es prácticamente imposible porque Lautaro Martínez y Julián Álvarez son 2 jugadores de elite y es muy
complicado que alguno de los jóvenes, de las nuevas promesas, pueda quitarles ese lugar. Sin embargo, como Valentín Castellanos, que es quien venía siendo convocado como tercer centroatacante, se lesionó, no hay que descartar que para la próxima ficha de marzo, como tercer nombre en el ataque, pueda aparecer Santiago Castro. Luego de algunos meses de adaptación en el equipo que había sido revelación de la Serie A de la temporada pasada, se asentó como titular tras la partida del neerlandés Joshua Zirkzee al Manchester United, y en esta actual temporada 2024-2025 acumula 8 goles y 7 asistencias en 32 partidos, es decir, participó en 15 tantos en 32 encuentros, casi una participación de gol cada 2 cotejos. Y además hay que tener en cuenta que este Bolonia no es el mismo que tuvo un rendimiento espectacular en la temporada anterior. Le ha tocado jugar algunos partidos para la UEFA Champions League, aunque lamentablemente, colectivamente hablando, el Bolonia como equipo no logró tener las mejores actuaciones y por eso quedó eliminado en la fase liguera, no logró ni siquiera acceder a los 16avos de final. Aún así, el nivel individual de Santiago Castro, teniendo tan solo 20 años y no habiendo sido quizás un hombre tan fundamental en su momento en Vélez Sarsfield, porque si bien es cierto que tuvo un buen nivel en el equipo de Liniers, en el conjunto argentino, no pudo ser ese súper delantero que salió de Argentina marcando muchísimos goles y teniendo oportunidades para competir en cada uno de los encuentros. De hecho, a finales del 2023, que es cuando se terminó yendo, se fue salvando a Vélez del descenso en la última jornada del torneo de primera división del fútbol argentino. Por lo que ahora en el fútbol italiano está viviendo algo que quizás en su carrera nunca había vivido. Es cierto que es muy joven, que le toca todavía muchísimo por recorrer, pero a mí me da la sensación de que es un futbolista que Lionel Scaloni va a tener en mente para este 2025 con la selección argentina. Es difícil que en los partidos oficiales pueda llegar a jugar, porque me parece que el lugar va a ser para otros, pero yo me quiero inclinar sobre todo a lo que van a ser esos 4 partidos amistosos que va a estar disputando la albiceleste entre octubre y noviembre, teniendo en cuenta que se van a estar resolviendo muchas cuestiones en lo que respecta al fútbol europeo y al fútbol internacional en general por esas jornadas, en relación a lo que son los futbolistas más importantes. Hay que destacar que a lo mejor algunos no serán convocados para ese entonces y aparecerán nombres nuevos, no sé si puntualmente para ya ir armando la lista para el Mundial 2026, porque yo creo que Scaloni ya va a tener una base totalmente afianzada para ir a la siguiente Copa del Mundo a defender el título logrado en Qatar, pero aún así estos nuevos nombres pueden empezar a aparecer de a poco. Y el nivel de Santi Castro en el Bolonia está siendo verdaderamente muy pero muy bueno. Tendrá que mantenerlo porque está en un equipo que sabemos que tuvo una muy buena temporada pasada, que ahora está siendo un poco más irregular, pero que verdaderamente sus números individuales están siendo muy positivos. Quedará en él seguir en este nivel porque Scaloni ya de a poco lo va teniendo cada vez más en cuenta. Y seguramente hay muchísimos otros nombres que me estén faltando, porque si bien la idea del DT es mantener una cierta base de jugadores, el hecho de que ya haya puesto por encima de todo el que jueguen aquellos futbolistas que estén sumando minutos en sus respectivos clubes va a obligar seguramente al entrenador en algún momento del año a probar caras nuevas, porque aquellos que en su momento tuvieron un excelente nivel con la selección argentina hoy no están teniendo el mejor rendimiento en sus respectivos equipos y algunos ni siquiera se están jugando. Es cierto que no hay una enorme cantidad ya de esos jugadores, pero sí hay algunos y ahí hay que buscar reemplazantes. En el caso de los 3 nombrados en este video, Alan Varela, Julio Soler y Santiago Castro, en sus equipos están teniendo un rendimiento muy pero muy positivo, y es por eso que a la hora de ser convocados a la selección mayor seguramente tengan un plus en comparación a otros jugadores que todavía pueden estar en consideración del DT, pero en sus clubes no están teniendo el mejor de los niveles o ni siquiera están teniendo continuidad. Así que este año es el momento perfecto como para mostrar su mejor versión y de esa manera ser convocados por primera vez al combinado nacional argentino.